todas las herramientas o las medidas que se han tomado de la justicia, más allá, son enormes. La verdad que uno no termina, y eso que uno está todo el tiempo encima de este caso, no termina de entender tanta ramificación de este hecho que va a marcar para siempre la historia de la provincia de Catamarca. Pero vamos a hablar porque tenemos en línea a uno de los protagonistas, y nada más y nada menos que al juez federal, el doctor Miguel Ángel Contreras, que lo saludamos, le damos la bienvenida. Doctor, gracias por atendernos, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, José y Patricia, estamos en el piso Mucho y gusto. mucho gusto, doctor. Bueno, en varios momentos hemos hablado con usted en distintas oportunidades de este caso y preguntarle, de acuerdo a lo que uno ve y analiza desde afuera, cuál es la situación actual de este expediente y cuáles son las proyecciones para un eventual juicio. Doctor, ¿vamos a tenerlo pronto? Bueno, el estado actual, digamos, o lo más reciente que ha acontecido en este expediente es la confirmación por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán del auto de procesamiento dictado por este juzgado contra los principales imputados, que ya fue, eso tomó estado público, por todos los delitos de que fueran imputados, como así también la confirmación de todos los procesamientos restantes, más allá de algún detalle técnico que se debe aclarar, pero no referente a los principales imputados. Por lo cual quiero decir que en el caso de Baquiani, Blas, Roca, Segovia, Retamoso, Piña, y bueno, a veces se me escapa alguno, Sí, sí. Saraive, Garcés, bueno, en todos esos casos los procesamientos han sido absolutos y totalmente confirmados. Bueno, y después, ahora actualmente, el expediente, como les dije, está en Tucumán, por el plazo y a los efectos de que las partes puedan plantear algún recurso de casación, y bueno, pasados los plazos, las actuaciones regresarían a Catamarca. Al Bien, margen sí. de lo que de esta situación procesal, acá, en lo que actualmente nosotros seguimos proveyendo y resolviendo las presentaciones que efectúan las partes, tomando medidas de prueba que se consideran pertinentes, más el trabajo, que eso sí es importante remarcarlo, porque hay gente que cree que con este procesamiento se acabó todo. No, todavía seguimos con todo lo que tiene que ver en el trabajo respecto a la parte puramente económica, y en ese sentido la división de delitos económicos, como así también la de delitos, la división de delitos informáticos, que es una división que en el orden nacional es un referente en el uso de la herramienta Chainalysis para rastreo de criptomonedas, siguen haciendo su trabajo. Ahora bien, usted me pregunta respecto de la fecha de juicio. En principio, antes de eso, nosotros tenemos acá en primera instancia tenemos algunas diligencias procesales previas, ¿m? Como es culminar con la instrucción en lo que respecta por lo menos a los imputados principales. Es una idea que nosotros tenemos trazada, es nuestra, digamos, intención, nuestra ilusión de terminar con esta cuestión, digamos, antes de fin de año, para poder elevarla a juicio justamente antes de fin de año. Pero no es una tarea que dependa pura y exclusivamente del juzgado, sino que en este aspecto es totalmente importante y esencial la tarea que también en este sentido le cabe al Ministerio Fiscal y a los querellantes, que son los encargados de solicitar que se eleve la causa a juicio. Claro. Ahora, la fecha de elevado, pongamos la hipótesis de que eso se da antes de fin de año, la elevación a juicio se efectúa, pero es el tribunal oral el que tiene, de acuerdo a su agenda, tiene que fijar el momento en el cual se puede celebrar el juicio. Todo ello depende también de su trabajo, tomando en cuenta también que se trata de un tribunal que está desintegrado. En fin, hay algunas variables a considerar para que ello ocurra finalmente. Claro. Pero en lo que a nosotros respecta, nuestra intención es elevarla antes de fin de año. Doctor, esto a sabiendas de que en abril se cumpliría este año de prórroga de la detención de Edgar Bachiani, principal imputado, digamos. Tal cual. Entonces, digo, ¿podría llegar a esperar el juicio en libertad Bachiani o no? No es una hipótesis que no me la he planteado, porque si nosotros elevamos el expediente antes de fin de año, seguramente es una cuestión que la tendrá que ver ya el tribunal de alzada, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno,
Puede ser una Sí, posibilidad, digamos, sí, tal cual. para dejarlo. Doctor, le hago una pregunta que muchas veces le he querido hacer y que por ahí no se termina de entender, porque hay algunos creyentes, digo, no interesa el nombre ni quién, pero incluso uno mismo a veces se pregunta, esta famosa investigación del lavado de activos, ¿no? ¿De dónde vino el dinero? ¿Quién lo puso? ¿Dónde estaba? El que fue a depositarle dinero, nunca le preguntaron dónde venía ese famoso lavado de activos. Algunos sostienen que no se investigó o que forma parte de esas famosas, ¿cómo decirle?, elucubraciones de que por el poder político y qué sé yo. Doctor, No, ¿el lavado de activos no, se investigó? eso forma parte, sí, esas son cuestiones de los mitos que existen acá, y desde ya le aclaro, y si alguien tiene algo para decir en ese sentido, que lo diga, que lo acredite, o que me lo diga a mí, que me diga por dónde transcurre la influencia política. Eso quédese tranquilo. Eso acá en este juzgado no ocurre, y este año estoy cumpliendo 35 años de juez, ¿no? No de abogado, de juez, sin contar las otras funciones que cumplí. De juez nomás, pues estoy cumpliendo este mes que viene 35 años. Jamás en la vida tuve que lidiar, y el que quiso lidiar con ese tipo de cosas, eso no ocurrió ni di lugar jamás a ese tipo de circunstancias. Dicho Claro. ello, le quiero señalar lo siguiente. Usted me pregunta al respecto de esto, de los lavados de activos. En este sentido hay que aclarar, digamos, lo que nosotros podemos denominar algunos errores conceptuales. Es importante aclarar, para evitar confusiones, que lo que nosotros investigamos en derecho penal, en la instrucción que llevamos a cabo este juzgado y cualquier otro, lo que se investiga son hechos. O sea, de cómo, si llegado el caso que ocurrió lo de esta empresa de Ademar, lo que se investiga es cuáles son las circunstancias de tiempo, de lugar, cuáles son, digamos, las características que reúne ese hecho, en definitiva, para luego, cuando uno tiene un panorama completo de la investigación y de lo analizado respecto de esos hechos recién nosotros podemos recién darles una calificación jurídica. ¿Eh? Claro. De cómo, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado y analizado, recién empezamos a dar una calificación jurídica. En el marco de esa tarea, pero nunca se ha dejado de investigar la estafa, la intermediación financiera y el lavado de activos, entre otras hipótesis. Mire usted que el procesamiento que nosotros hemos dictado y recientemente ha sido confirmado por la Cámara de Tucumán, se han procesado a los principales imputados también por lavado de activos y Mm, asociación ilícita, con las pruebas recabadas justamente en el juzgado. Y bien. mire, y con respecto a lo que hizo la Cámara de Tucumán en su primer pronunciamiento de instar al fiscal a investigar más y darle participación a la Procelar, este juzgado ha puesto en conocimiento de tal resolución tanto a la Fiscalía como a la Procelar, por lo que en definitiva corresponde que ellos explican y puedan dar noticias de qué medidas han tomado a este respecto. Pero le aclaro que los principales imputados efectivamente han sido procesados con pronunciamientos confirmados por la Cámara por lavado de activos. Claro, Claro. un lavado de activos tomado desde el autolavado, digamos, recibo el Tal dinero cual. y lo... Sí, es una cuestión muy técnica, Claro, es una claro. cuestión técnica porque en general, digamos, lo que uno conoce como lavado de activos es el lavado que viene o que no tiene un origen claro. ¿M? Entonces uno trata de darle una legitimidad a través de determinadas maniobras. En Claro, esta porque otra cuestión es una cuestión técnica de denominar lo que se llama lavado de activos, y que muchas veces nosotros muchas veces no se lo toma en cuenta, o no se lo conoce efectivamente, o así tan genéricamente como se conoce el lavado de activos. Pero el autolavado es una cuestión que nosotros la hemos utilizado como figura jurídica, y que está relacionado con los bienes que se adquirieron como producto del delito. del delito, claro, Claro. claro, ahora entiendo. Exactamente. Doctor, en el ¿Me caso, escucha? por ejemplo, de la determinación del monto de la estafa, según la Sí. justicia, ¿tiene usted algún vínculo con la reciente declaración de quiebra? ¿Eso es vinculante? No. Ese es esa es otra cuestión que la gente también, muchas veces escucha opiniones así, lo único que hace es justamente llevar a confusión, gente, ¿no? Mire, el trámite de la quiebra y el expediente penal, si bien pueden tener alguna relación, no hay una vinculación
entre un expediente y otro, ni hay una subordinación de un expediente al otro. Simplemente existe una relación de carácter funcional, como la podemos tener con cualquier otro juzgado, y que en este caso se trata simplemente de compartir nuestra información con el síndico y con el juzgado de la quiebra para que ellos puedan tener mayores elementos de juicio para su trabajo. Ahora, si bien la determinación del monto de la estafa es complejo, porque, mire, y yo siempre, al tenor del estudio de esta causa y la comparación con otros asuntos de esta misma naturaleza que han ocurrido acá en el país, yo puedo decir que por lejos es la más grande de todas, incluso superando también por lejos a la causa de Cositorto. Así que Claro. tenga usted, para que usted tenga noción más o menos de la complejidad de este tema, que nosotros llevamos cerca de los 3.300 o más de tomos del expediente, para que usted vea la complejidad que tiene esto, y hemos tomado a lo largo de todo este tiempo más de 200 audiencias. Tomando en cuenta esa magnitud, la cantidad de personas afectadas y la escasa registración de los movimientos que existían en gran parte de los casos, porque lo que pero de la documentación que se ha secuestrado y que ha sido revisado, digamos, por el personal de gendarmería, tanto de pesos, el personal de gendarmería, en pesos, rondaría los 2 billones con B larga de pesos, y en el caso de los dólares rondaría algo así como en los 12 millones de dólares. Eso es con relación a los elementos que nosotros contamos en el expediente, ¿no? Bien. Claro. Ahora, hay que hacer una salvedad. Ajá, ¿cuál? Sí, en este tipo de estafa piramidales y de intermediación financiera y lavado, no es algo que haya ocurrido únicamente en nuestra provincia, ¿no? Eso está claro, sino que también sucedió en otras partes del país. Quizás no con la magnitud de esta causa, pero sí ha ocurrido. Y también en esos lugares se planteó, digamos, un proceso de quiebra, también hubo juicios ejecutivos de los pagarés que han sido firmados por la empresa. Mire, hay un ejemplo muy claro y que se identifica claramente con la cuestión que nosotros tenemos en mano. Por ejemplo, en la causa Hauptmann de idénticos delitos llevados adelante por mi colega, la doctora Ervine de Cubría, se ha planteado lo mismo que acá. Algunos abogados pretendieron cobrar también mediante acción civil, planteando querella en el expediente penal, y otros directamente también solicitaron la quiebra. Ahora, ¿qué pasó? Acá en Catamarca sabemos que tanto el fiscal como algunos querellantes solicitaron que los bienes que nosotros que teníamos de todo de esta empresa no se remitieran. Sin embargo, este conflicto sobre de los bienes, si tienen que ir a la quiebra o quedarse acá, es la propia Corte de Justicia de la Nación, en ese caso, que resolvió que los bienes deben liquidarse en el proceso de quiebra. Y esa es la línea que ha seguido el juzgado en las resoluciones que han sido apeladas y han sido confirmadas por la Cámara Federal de Tucumán. Y que Paraná también, y recientemente, ha confirmado la Cámara, la mismo hizo la Cámara en el expediente de RT, eso es una cuestión de que ha tomado Estado Público, por la cual los bienes tienen que ir al proceso de quiebra y no quedarse aquí. Claro. Claro. Estamos... Sí, doctor. Disculpe, todavía estoy procesando el tema de la acreditación del estafa. De Del acuerdo a lo que monto. usted nos dejó, estamos todos así. 12 millones de dólares y 2 billones de pesos. Sí. Claro. Es lo que nosotros tenemos acá que se ha podido registrar. Pero sí le puedo decir también que hay muchísimas operaciones que no han quedado registradas y que se han registrado que han ocurrido simplemente de hecho. Claro, o sea Y que puede también ser hay un poco más muchísimo alto. dinero, Claro. hay muchísimo dinero que lo han manejado los poseros por afuera y tampoco ingresó a la empresa. Doctor, Claro. ¿por qué hay una diferencia en cuanto a las medidas? Yo sé que hay, digamos, elementos que le permite a uno estar en su domicilio y otros no. Digo, ¿por qué hay diferencia entre Edgar Bacciani y toda la cúpula de Ademar Capital en cuanto a las medidas restrictivas de su libertad? Digo, hay gente en domiciliaria y Bacciani está en el penal. Bueno, eso ya lo venimos señalando hace rato ya. Bueno, en la causa esta existen 3 detenidos. Primero, Bacchiani está en el servicio, está claro. Depo Blas y Sarroca están en domiciliario. El resto, si bien están procesados, se encuentran en libertad
pero esas libertades siempre con restricciones y algunas limitaciones, como sea. No pueden salir del país, o si quieren salir de la provincia, tienen que dar aviso y otra cosa, fijar también domicilio. Entre los detenidos, los delitos por los que fueron procesados son exactamente iguales, son los Ahí mismos, está. por lo cual la escala penal es idéntica. Pero obviamente, y por las demás circunstancias que hacen a esta pena que sea particular para cada imputado, la cual puede ser mayor o menor dentro de esa escala por el grado de participación y otros parámetros establecidos en el código, es algo que lo va a definir el tribunal oral. Claro. Es decir, que si el fiscal y querellante, por ejemplo, solicitan 10 años de prisión en su acusación en juicio, el tribunal no puede imponer una pena más grave que esa. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en todos los incidentes de domiciliaria y excarcelación de los imputados, se le ha dado participación a todas las partes, tanto el fiscal, defensores y querellantes. Y cuando no existe oposición por parte del fiscal, los querellantes a los pedidos de libertad o domiciliaria, este juzgado queda limitado a ello, conforme el entendimiento del proceso acusatorio. Ahora bien, en lo que respecta a Blas, por ejemplo, que mucha gente dice, ¿por qué Blas está acá y el otro está allá? Bueno, estas cosas, recordemos que él está en domiciliaria porque así lo ordenó la Cámara Federal de Apelaciones, que nos ha revocado a nosotros una resolución por la cual nosotros lo habíamos enviado al penal. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. Bien. Porque la Cámara entendió que porque el estado de salud del pibe, del hijo que tiene Blas, más que no estaría del todo muy probado de que se habrían manipulado cuenta, es como que de pronto no había muchas razones para tenerlo allá y sí era conveniente que esté en casa. Claro. Y en el caso de Sarroca, que también es muy cuestionado, Sarroca fue sometido a diversas juntas médicas, no a una, varias juntas médicas, en las que se notificó todas las partes y todas fueron concluyentes, las juntas médicas, los médicos, en afirmar que él no puede estar detenido en la cárcel. Por lo tanto, cuando es por cuestiones médicas, es muy difícil sobreponerse o pasar por encima de esas opiniones con razonamiento jurídico. Tengamos en cuenta que se trata de una prisión preventiva, ellos no están condenados. Claro. Entonces, cuando están en prisión preventiva, este tipo de discusiones, si está en la cárcel o está en la casa, todavía se pueden dar, o dar pie para dar eso. Condenado es otra cuestión que no vale. Justamente en ese caso, en el caso de la condena, doctor, ¿qué pena podría enfrentar Edgar Bachiani de acuerdo a la imputación que se le realizó? Bueno, en el caso de Bachiani y de los demás también, ¿no? Sí. Bueno, en el expediente de acuerdo a la escala penal, conforme de todos los delitos que por los cuales él ya fue procesado, él tendría una pena que aproximadamente iría entre los 3 a 20 años de prisión. A lo que se le puede sumar la causa por no hacer los aportes de seguridad social, que también de eso tampoco nadie lo computa, pero es un tema muy interesante y muy importante que está también ahí incluido en nuestra resolución y que también se encuentra procesado por esta causa. Y esa sola circunstancia puede llevar la pena a 26 años, de 3 a 26 años de prisión. Pero, como ya lo dije en las respuestas anteriores, la pena final que corresponda debería ser dentro de esa escala y la determinará oportunamente el Tribunal Federal, que entienda siempre dentro de los márgenes que pida la acusación y los querellantes, ¿no? Doctor, en varias oportunidades muchos querellantes insinuaron o presentaron informes, incluso uno a veces también desde lo periodístico, más allá de que ya después nos han aclarado y agradecido por eso desde su juzgado, con respecto al tema de los movimientos de billeteras y wallet y todo, que genera mucha confusión. Yo lo voy a hacer conciso en la pregunta. De todas esas querellas, informes de que la plata se mueve, ¿ustedes servía como para que presten atención, más allá que son diligenciamientos que le presentan cada una de las partes, pero digo, eso servía, ¿es real eso de que había dinero que se movía, que cifras exorbitantes? No, esas son afirmaciones
las leí por ahí, las escuché, pero son afirmaciones que no tienen ningún sustento. O sea, que si usted las escuchó, las leyó, o lo que sea, usted no va a escuchar ni va a leer ninguna frase que justifique o que de algún modo fundamente ese tipo de afirmación. Lo que sí podemos decir es que en esta causa, desde el inicio nos encontramos recibiendo en forma incesante y en forma constante informes respecto de las billeteras virtuales. Y las que son analizadas no por nosotros. O sea, son analizadas por nosotros, las recibimos, las leemos, las conclusiones, todo, pero está siendo analizadas y llevado a cabo la investigación por especialistas de Gendarmería, que como ya le dije antes, son referentes nacionales en esta materia a nivel país. Mire usted, para completar este párrafo y esta cuestión, que muchos de los querellantes han contratado gente también experta en esta cuestión. Y resulta que casi todos ellos, esos estudios que presentan por su lado y en forma particular cada uno, generalmente hacen pie en las mismas conclusiones y en los mismos estudios que está llevando a cabo Gendarmería. Tan es así que cuando ellos presentan o alguna conclusión o alguna investigación que habría tal cosa, nosotros la remitimos rápidamente a esos organismos técnicos para que nos den a nosotros la respuesta adecuada y nos den la información de decir qué grado de seriedad, qué grado de certeza, qué es lo que tiene, y es más de lo mismo que ya existe en el expediente desde hace tiempo y no hay ninguna justificación. Claro. La realidad de todo esto que le estoy señalando, según el juez de la causa, es que acá no se verifican en las cuentas, las billeteras virtuales de los imputados, movimientos de dineros tales que justifiquen o que a nosotros nos hayan permitido afirmar o sostener en algún momento de la investigación que verdaderamente se trataba, que hay una cantidad suficiente que nos permita decir que se corresponde con exactitud con que la captación haya sido con los fines de hacer trading. O sea, desde el día 1 Bachiani quiso estafar. Y claro, y que de este trading se podrían generar ganancias para pagar a los inversores. Por el contrario, el dinero que poseían en esas billeteras virtuales son montos muy exiguos, o sea, exiguos, doctor, muy bajos, en relación a la cantidad de dinero que recién le señalé y que ha sido captado por la empresa. Es por ello, le reitero, que ante esta falta de trazabilidad en la operación que ofrecía, ha sido el fundamento necesario y vital y clave para considerar esto, que acá, lejos de ocurrir un trading con el dinero que le llevaba la gente, existió una estafa piramidal, es decir, se pagaba a los nuevos inversores con el dinero que aportaban los anteriores, sin que haya una actividad productiva intermedia que dé ganancias reales como las que ellos aducían que era el tradeo. Claro, doctor, eso ya lo tengo claro ya. A ver, mire, usted, o sea, la justicia, su equipo ha logrado acreditar la cantidad de plata que se ha llevado a las oficinas de Bachiani. Sí, según los papeles que hay en el expediente. Claro, según los papeles, está bien, que es el numerazo que nos dio, que nos caímos todos de espalda. Tal cual. Toda la actividad que decía Bachiani que estaba haciendo, obviamente, no fue nunca. Desde el día 1 quiso estafar, él y la banda. Bueno, es una opinión. Podríamos señalar que puede hacer que al principio efectivamente hubo pudo haber habido esa actividad. Claro, no, como fachada nada más, porque no la descarto, que al comienzo y cuando eran realmente cuando la actividad de él estaba en su cuando tenía 3, 4, 5 personas ahí alrededor de él, puede ser que haya habido, como lo existe actualmente, hay mucha gente que lo hace, pero lo hace con 3, 4, 10, o en fin, con un pequeño grupo, lo hace solo, no está descartado. O sea, el problema está que luego esta gente se vio superada por la enorme cantidad de inversores que venían, porque eran miles que venían de todo el país, y bueno, ya llegó un momento que, de acuerdo a lo que nosotros vemos, mire usted, le doy vuelta a la situación. Mire usted que si efectivamente acá hubiera habido efectivamente una operación de tradeo, como usted me está señalando y como defiende esta gente, y así está firmado en los contratos, ellos con el simple expediente
de demostrar que usted, ¿cómo dijo que se llamaba? José Chu, José. sí. José puso 100.000 pesos. Y esos 100.000 pesos han sido invertidos en el tradeo en criptomonedas y de acuerdo a eso, de acuerdo sube, baja, van a ser sus ganancias o sus pérdidas. Entonces, yo demostrando cuál ha sido la trazabilidad de la operación suya, como la de todos los que han invertido, la defensa de él quedaría bastante respaldada y solamente quedaría, llegado el caso, ver si esa actividad financiera está autorizada o no. Claro. Pero en definitiva, el tradeo existió y el tradeo lleva pérdidas y lleva ganancias. Claro, o sea, claro. con ese simple expediente. Pero nunca existió ni siquiera la intención de demostrar esa trazabilidad del dinero como defensa. Por lo tanto, y a contrario sensu, al no existir esa trazabilidad y existir, por lo tanto, como contrapartida, enormes cantidades de dinero que no encontraban el respaldo justamente en esas operaciones, ¿a qué conclusión llega usted? Que Claro. Simplemente se trataba de una estafa Ponzi o piramidal. Doctor, entiendo que usted, no sé si usted o han solicitado un diligenciamiento judicial que era intentar emular ese sistema, ya que lo que había dentro, o sea, me da la sensación de que, y me estoy imaginando para que ayudar a la gente a entender, que se depositaba cantidad de dineros en un agujero negro, porque no existía ni un sistema, no existía los pagarés, o sea, había como una improvisación detrás de una fachada de un vidrio, con decía Ademar Capital y todo, o sea que todo lo que había dentro fue una improvisación o en un momento yo me los imagino tapados de dinero sin saber a dónde meterlo. Estoy imaginándome eso, de acuerdo al relato. Así fue, tal cual como usted lo está Eran señalando. todos unos improvisados, o sea que ni siquiera Escúcheme. se puede armar la trazabilidad de algún tradeo o existencial, digamos, que alguna vez se haya hecho. Claro, usted me está señalando si existió, digamos, una base de datos que Claro. justamente demuestre el tradeo. Sí, Bueno, sí. mire, acá se ha probado la base de datos del sistema informático que se usaba en la empresa. Pudiendo, mire lo que le voy a señalar, pudiendo hacer la simulación para la visualización de lo mismo. Ajá. Lo cierto es que, conforme a los dichos que en su momento, recuerda usted, el señor Chazarreta, que vino acá como la persona encargada del software, las claves, maestras, donde se autorizaba cargar, eliminar, modificar plan, que en principio la tenían Bacchiani y los gerentes fueron suprimidas también mientras funcionaba la empresa. Por lo tanto, cualquier persona que operaba hacía y deshacía a su antojo los documentos, registros, etcétera. Hasta Claro. se duplicaban los montos. O sea, En el yo momento de la entraba, me reestructuración. movía yo nomás adentro del sistema y decía, no deposite $500, deposite Claro, 5.000. claro, es decir, se hacían más pagaré con los montos reestructurados, pero no se daba la baja a la deuda inicial. ¿Me entiende? Claro, un Por lo desastre. tanto, los montos y operaciones que se vieron no fueron de gran utilidad, atento que a todos estos detalles que le acabo de señalar. Se entiende perfectamente. Doctor, por último, agradecido por supuesto por este tiempo, por último, ¿dónde se va a hacer primero el juicio? ¿En Catamarca o en Córdoba? No, Catamarca es seguro. Catamarca no se mueve. Esa es otra Bachani se va a quedar confusión acá. enorme Sí. esa es otra confusión y algo que arman, no lo estoy señalando a usted, pero No, está bien. se arma justamente en base a ciertas cosas que se ignoran. El planteo de decir que se haga un solo juicio es una razón jurídica que tiene principios de economía procesal, en fin, pero que es una discusión que procesalmente es muy habitual entre los tribunales y los jueces. Lo que ocurre es que acá en este caso hay ya como un antecedente de pugna, que no es tampoco así entre Córdoba y Catamarca, pero nada más que eso. Pero esta discusión, si lo hacemos en un solo lado o se hace un solo juicio por todo, es una discusión que tiene que nacer acá y en cualquier expediente de cualquier otro lugar del país donde existan situaciones similares. Entonces, lo que la Cámara de la Corte te va a decir, la Corte tiene dos opciones, por lo menos lo que yo veo ahora, va a decir, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer en que Córdoba haga lo suyo y Catamarca resuelva lo suyo. Porque el que pide el expediente es Catamarca y el que se opone es Córdoba. Es decir, no, ellos quieren hacer el juicio. Entonces, él tiene esas dos opciones.
o decir que el expediente de Córdoba venga acá, o que cada uno lo haga en su jurisdicción. Lo que sí le puedo garantizar es decir desde ya que lo de Catamarca se hace en Catamarca. Doctor, muy amable, muy claro todo. Bueno, espero haber sido todo lo claro posible. Le agradezco también a usted la atención y aprovecho también para bueno, dar mi agradecimiento a todos mis colaboradores, porque usted sabe que esto ha sido un trabajo. Yo siempre digo que el juzgado ha sido prácticamente el chivo expiatorio de un montón de cosas. 2.000 cuerpos me dijo que tiene el expediente. No, más de 1.200, 1.300. 1.300 cuerpos. Es terrible. 1.300. Es terrible. Y lo hemos manejado entre, bueno, el juez, 2 secretarios y 7 empleados. Muy duro, bastante duro, y soportando también todas las afrentas personales que no solamente las sufrimos nosotros, sino básicamente nuestra familia. Y bueno, pero estamos absolutamente convencidos de la conciencia tranquilísima de que hemos hecho todo y mucho más para que esto termine de la mejor manera. Así que bueno, le agradezco. Un abrazo, doctor, Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. El doctor Miguel Ángel Contreras, juez federal de la provincia de Catamarca, a cargo de la tarea de investigación y de poder determinar qué responsabilidad. Sería la estafa más grande conocida, incluso dijo...